La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Libro de Proverbios, capítulo 1. Estaré tratando sobre los propósitos de este interesante libro. Es importante que se quede con nosotros por el espacio de estos 30 minutos, querido televidente, al cual me es grato llegar a sus respectivos lugares para compartirles estas lindas y gloriosas verdades que nos ayudarán a ser sabios, nos ayudarán a ser verdaderos creyentes en Cristo Jesús. Hay muchos creyentes que sufren de diferentes maneras, son atacados por pensamientos terribles, porque desconocen las verdades supremas, cómo llegar a ser más que vencedores. Es necesario acudir a las verdades de Dios para caminar conforme a esas preciosas verdades. Proverbios nos habla en el primer versículo que los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Es decir, él fue uno de los tantos que escribió estos proverbios, aunque hubieron otros hombres que también fueron escritores de proverbios. Vamos a tratar especialmente de los primeros 7 versículos, aunque es bien difícil comentarlos todos a una vez. Pero iremos por parte. El versículo 2 dice en Proverbios capítulo 1, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Esos son los propósitos preciosos de este libro. ¿Para qué más? Para recibir el consejo de prudencia, según el verso 3. Y nos dice el verso 3, para recibir consejo de prudencia, de juicio, de justicia y de equidad. Además, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Dice la Biblia que oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbios y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y desprecian la enseñanza. Qué tremendo cuando el hombre realmente no quiere nada con la sabiduría de Dios. Ese hombre se vuelve una persona insensata, necio. Se vuelve un bandido, una persona llena de toda desgracia, por cuanto no quiere nada de la sabiduría de Dios. Las Santas Escrituras nos dicen claramente, mis amados oyentes, respecto a la sabiduría. Veamos cuáles son los propósitos ciertamente del libro de Proverbios. En el libro de Proverbios encontramos los propósitos grandes. Número 1 es entender sabiduría. 2, entender doctrina. Y en segundo lugar, conocer razones prudentes. Y en tercer lugar, recibir los consejos de prudencia. Recibir justicia y juicio. Esos son los propósitos especiales del libro de Proverbios. Podemos contemplar que el primer propósito de Proverbio es entender sabiduría. Quiero llevarlo paso a paso. Vamos a detenernos en esa importante palabra, sabiduría. ¿Qué quiere decir sabiduría? Sabiduría quiere decir ciencia, erudición, culturas, ilustración, saber, conocimiento, sapiencia, pericia, inteligencia, educación, instrucción. Lo contrario a esto es ignorancia, desconocimiento, analfabetismo. A la luz de estas verdades que nos enseña respecto a esta importante sabiduría, hay sabiduría que no procede de Dios.
es la sabiduría que procede del mundo, es decir, por los hombres que no temen a Dios. La sabiduría que viene de Satanás, que es diabólica, la usan los brujos, los adivinos, los agoreros y toda clase de hechiceros. Y todo adorador a Satanás. Ellos usan la sabiduría que viene del diablo. Es la misma sabiduría que procede del infierno. Todas estas tres áreas de sabiduría que viene del mundo, del diablo y del infierno, eso produce destrucción terrible. Lleva al caos naciones, pueblos, tribus y lenguas. Lleva a los matrimonios y a los hijos a la desgracia. Pero la sabiduría que procede de Dios es diferente. La sabiduría que procede de Dios trae bendición a naciones enteras, a todos los pueblos, tribus y lenguas. Esa es la sabiduría que procede de Dios. Bendice a los matrimonios, bendice a los hijos, bendice nuestros vecinos. La sabiduría que viene de Dios produce la paz, el gozo, y es una paz que viene de lo alto de Dios. No es una paz efímera, sino una paz preciosa, gloriosa y suprema. Pero un día, cuando ya Dios había puesto al primer matrimonio en el huerto del Edén, nuestra primer madre, que se llama Eva, esa mujer ciertamente decidió no tomar en cuenta el consejo de Dios. Dejó a un lado la sabiduría de Dios y escogió la sabiduría de Satanás. De tal manera que tomó del fruto prohibido, le dio de comer a su esposo y los dos llegaron a ser infelices. De tal manera que comenzaron a huir de Dios sin que Dios los quisiera matar, destruir. Pero el mismo pecado te hace sentir que Dios te va a destruir, te va a matar y que Dios no te ama y que es puro cuento de hadas. Pero no es así. La verdad es que Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. Dice las Santas Escrituras en Génesis capítulo 3, verso 6, que la mala sabiduría te aleja de Dios y te conduce a toda desgracia. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Vemos en ese interesante pasaje, en los que continúan, Dios pidió cuenta al hombre y a la mujer. Le pidió cuenta también a la serpiente y a cada uno lo disciplinó. Lo disciplinó por sus pecados, por causa de sus maldades. Tuvo que sacarlos del huerto del Edén, donde eran reyes, amos y señores. Perdieron su autoridad, entonces fueron sacados del huerto. Se sintieron miserables, tuvieron que trabajar, sudar la gota gorda para poderse sustentar su familia. Comenzaron las dolencias, las enfermedades, comenzaron las fatigas, las angustias, los terrores de la vida, los terrores que vienen por causa del pecado. Y entonces, por causa de que despreciaron la sabiduría que viene de Dios, ¿cuántos creyentes se sienten tan miserables, tan abandonados y se sienten ellos mismos que ya Dios no los perdona? Se sienten que ya Dios los abandonó para siempre. No es verdad, sino que has dejado la sabiduría de Dios y por esa causa te sientes abandonado, triste, infeliz. Te sientes cubierto de tinieblas, sientes que los demonios andan al contorno tuyo y que tiran saetas terribles y no hayas que hacer. Debes de volver a la palabra de Dios y al Dios de la palabra para que tu vida sea restaurada, para que tu vida sea prosperada de manera grande y poderosa. Dios es el que llena los corazones de sabiduría santa. Si usted va a otras fuentes a adquirir sabiduría, esas otras fuentes lo pueden llevar a un final terrible de espanto, de dolor y crujidera de diente. Pero yo le insto a venir a Jesucristo. Jesucristo es el Todopoderoso
el que tiene realmente la capacidad, el 100% de colocar sabiduría en el corazón y en la mente del ser humano. La Santa Escritura nos dice en Éxodo capítulo 28, verso 3. Notemos lo que dice en ese interesante pasaje. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón para consagrarle, para que sean mis sacerdotes. Note que la sabiduría para ser confeccionistas, constructores, inventores de todo producto para el servicio de la casa de Dios. Dios dice que los llenó de su Santo Espíritu, los llenó de espíritu de sabiduría. ¿Para qué? Para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Es lo que nos enseña la gloriosa y potente palabra de Dios. Además, Dios es el que llena de sabiduría santa a hombres y a mujeres en toda buena labor. Es decir, para que hagan toda buena labor, toda clase de trabajos. Dice claro la palabra de Dios: lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Nos dice en el libro de Proverbios capítulo 31, verso 3. Cuán interesante es que entendamos. ¿Quién lo llenó? Dice claro, lo he llenado yo, dice Dios. Lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Eso da a entender que si tú buscas de Dios con todo el corazón, no vivirás comiéndote las uñas porque no hayas que hacer. Te sientes que no encuentras trabajo por ningún lado, pero si sabes echar tortillas, hacer tamales, sabes hacer comida, ¿por qué no te pones a decirle a Dios: dame sabiduría para plantar un negocio de comida? Ahí puedes vender toda clase de comidas. Puede ser que tú conoces bastante de mecánica. ¿Por qué no prepararte un poco más y ir entonces a hacer ese trabajo? Hay tanto que hacer, tantos carros chocados, tantos carros varados que necesitan personas capacitados. Debes de pedir sabiduría de Dios para tu negocio y para tus quehaceres y para todo lo que emprendas. Pide sabiduría de Dios. Él te ayudará a ser un buen mecánico, un buen doctor, un buen abogado, un buen ingeniero, un buen policía, un buen comandante, un buen alcalde de la ciudad o un gran gobernador. Dios puede capacitarte en sabiduría. Te puede hacer un gran juez sabio e inteligente para ejecutar correctamente los juicios, para decretar el 100% a quien pertenece ir a la cárcel y quien debe de quedar libre. Dios da la capacidad a los hombres. ¿A cuáles hombres? A los que se humillan delante de Dios, a los que le buscan con sinceridad. Esas personas realmente son prosperadas, son bendecidas por parte de Dios. Bendecidos de tal manera de que Dios los equipa para toda buena obra en la faz de la tierra. En el libro de Proverbios leemos que Dios quiere que usted no sea insensato, que esté falto de sabiduría, sino que sea una persona sabia, una persona inteligente. Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Por eso hay que buscarlo y hay que doblar nuestras rodillas y pedirle a Dios: carga mi corazón y mi mente de sabiduría santa y pura, para yo trabajar, poner mi negocio y bendecir tu obra. Y además, oh Dios, trabajar en tu viña. Dame sabiduría. ¿Cuántos de ustedes que son líderes no saben qué hacer con el ministerio que Dios les ha puesto en sus manos? Deben de acudir a la fuente principal de la sabiduría. Ese es el Dios Todopoderoso. Si le buscas y eres sincero en buscarle, Él va a contestarte como le contestó Dios a Moisés, como le contestó a muchos en el caso
de Salomón. Fue un hombre equipado de sabiduría. En el libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 6, dice Dios: he aquí que yo he puesto con él a Oholiab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que te he mandado. Es decir, que el que nos capacita a hacer todas las cosas correctas es el Dios Todopoderoso. Entonces no camines alejado de Él, camina cerca de Él. Él te dará la capacidad, esa capacidad sobrenatural de hacer las cosas que tú quieres emprender. Algunas veces has emprendido tus negocios, pero todo te ha llevado a la ruina. Es decir, se ha ido a la quiebra tu negocio porque no has tenido la sabiduría de Dios para poderlo ejecutar, para poderlo administrar. Pero una vez que le pidas a Dios la capacidad, Él va a darte esa capacidad poderosa, esa capacidad sublime, la capacidad de hacer bien, correctamente bien. Por ejemplo, si eres dueño de restaurante, búscate buenos cocineros que sepan cocinar, que sepan darle buen sazón a la comida. Y sé inteligente, da en abundancia, pero que esa comida sea sabrosa. Mantén tu restaurante bien limpio, bien aseado, y que tus meseras también sean personas aseadas y sean personas prudentes, sabias, para atender al pueblo, a los comensales que llegarán a comer. Entonces, si hay una buena atención, hay buena limpieza, hay buena comida, la gente va a venir de cualquier parte para buscar tu restaurante. Pero debes de usar la sabiduría para que eso tenga éxito. Alabado sea Dios. Lo mismo es con los mecánicos. Los mecánicos deben de trabajar limpiamente en el sentido de hacer correcto su trabajo, de decirle al cliente lo que es exactamente lo que necesita su vehículo y cobrar justamente y no sacarle piezas, porque si tú le robas las piezas de los carros para ponérselas a otro, entonces rápido eso se irá a quiebra. Pero si atiendes al cliente, le haces un buen trabajo, él mismo será el que dará noticias en las calles a sus vecinos, a todos sus amigos, a sus familias. Yo llevé mi carro ahí y qué bueno me lo dejaron. Les pusieron todas las piezas correctas y nuevas. Pero ¿cuántos mecánicos se encuentran que son chuecos y por eso no encuentran trabajo? Y el poco trabajo que consiguen lo dejan todo mal, arruinado. Entonces se van a pique, se van a la desgracia, porque no toman en cuenta a Dios. Por eso tienen un corazón salvaje que realmente destruyen a sus propios clientes, robándoles las piezas o cobrándoles exagerados sin hacer buen trabajo. Queridos oyentes, quiero decirle que Dios es el que da la sabiduría. No importa si eres mujer. Tal vez digas, pero yo soy mujer, no hombre. Para Dios no hay sexo. Para Él totalmente bendice a todo aquel que lo busca. A todo aquel que en verdad viene a sus pies humillado, arrepentido, con todo su corazón. Dios lo bendice poderosamente. Además, dice en el libro de Éxodo 35 y versículo 25 y verso 26. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos, traían lo que habían hilado: azul, púrpura, carmesí o lino fino. Trabajaban correctamente en confeccionar todo lo que se necesitaba confeccionar. Y dice la Biblia en el verso 26, siempre de Éxodo 35, todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabra. Y comienza a enumerar un montón de cosas que hicieron esas mujeres por causa de que fueron dotadas de la sabiduría del Dios santo, del Dios puro, del Dios glorioso. Cuán importante es que entendamos de que Dios nos ama y no desea
que seamos insensatos, simples, vacíos de sabiduría, sino que seamos llenados de su sabiduría. Dios capacitó de sabiduría a hombres como a mujeres por medio de su Espíritu Santo. Nos dice siempre en Éxodo capítulo 35, verso 29. Éxodo 35, verso 29. De los hijos de Israel declara las Santas Escrituras. Así como hombres, como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrendas voluntarias al Dios Santo, al Dios justo, al Todopoderoso, para exaltarlo, para glorificarlo. Cuán importante es que nosotros de verdad acudamos al que es la fuente correcta de la sabiduría divina. Aquí vemos que Dios ha capacitado hombres y mujeres para hacer el trabajo de construcción, para hacer todos los arreglos del templo. ¿Y qué más pudiéramos decir? Imaginémonos a estos hombres que fueron capacitados para hacer estas naves para volar, los aviones. Al principio, ciertamente se burlaron del primero que dibujó uno de los aviones para construirlo. Él hizo todo un trabajo de planes y planos para poder volar, poder llevar personas de un extremo a otro, pero lo tomaron por loco. Pero a medida que otros se colocaron a hacer este trabajo, Dios fue capacitándolos, perfeccionándolos, de tal manera que ahora tenemos naves que vuelan con grandes toneladas de gentes y maletas y nos llevan con una rapidez de un extremo hacia el otro. Es increíble. Podemos hoy volar a otros continentes tardándonos de 10 a 11 horas. Es cosa tremenda, con 450 pasajeros, con personas de todo tipo de tamaños y gruesor, y con cada maletas, algunos llevan hasta 3, 4 maletas, imagínense. Qué aparatos tan potentes. Gracias por la sabiduría que Dios le dio a esos hombres. ¿Qué diremos de la NASA? Cómo Dios ha capacitado a esos hombres para que vuelen al espacio y lo exploren y se den cuenta que existe un Dios todopoderoso y que no hay más Dios más que Él para bendecir pueblos, tribus, lenguas y nación. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Ahora bien, vemos a la luz de la palabra de Dios que Él mismo declara: lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Dios capacitando al hombre para hacer grandes cosas. Hoy tenemos los teléfonos, tenemos los equipos de sonidos de toda clase. Qué sabiduría la que Dios ha dado a los hombres. Algunos creen que es sabiduría propia de los hombres. No, Dios les ha dado sabiduría. Ahora, cuando los hombres corrompen esa sabiduría que Dios les ha dado, entonces se vuelven ellos mismos a destruir, es decir, se destruyen a sí mismos por causa de que no honran a Dios, por corromper lo que Dios les ha dado. Tenemos la televisión, cómo esos aparatos transmiten los canales, esas imágenes a millones y a millones de televisores por todo el país o por toda una ciudad o a nivel internacional. Que es increíble, pero esa sabiduría Dios la ha dado a los hombres. La sabiduría de crear los carros, de hacer cuanto aparato para poder caminar, para poder moverse de un extremo a otro. Qué interesante es. La Biblia nos dice en Éxodo 35, 32, que Dios dotó de sabiduría y de toda inteligencia para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, en la talla de piedras de engaste y en la obra de madera, para trabajar en toda labor, en toda labor ingeniosa. Recalco esto, para trabajar en toda obra ingeniosa, porque Dios es todopoderoso, el que hace capacitar al hombre para el bien. Si tú quieres ser hombre o mujer de bien,
Debes de buscar de corazón, con sinceridad, al que puede bendecirte, al que puede darte prosperidad. Dice la Biblia de que Dios ha puesto en el corazón el que puede enseñar, así como Oliad, hijo de Isamat, de la tribu de Dan, que fueron grandes maestros, grandes instructores para hacer toda clase de diseños en piedras de engastes, obra de madera, en bronce, en plata, para trabajar en oro, grandes maestros, cómo poder hacer diseños. Qué maravilloso es el Dios, cómo capacita al hombre, pero el hombre se vuelve orgulloso, vanidoso, por lo que ya sabe. Pero qué terrible es saber que el hombre realmente abandona a Dios, porque se cree que Él es el mero sabio. El sabio es Dios, que te ha hecho sabio a ti. No debes de menospreciar a Dios. Debes amarlo, debes buscarlo, debes totalmente bendecir a Dios. Quiero orar por ti para que te dé sabiduría. Sabiduría para amar a Dios y servir a Dios. Y sabiduría para hacer toda clase de trabajos, toda clase de negocios que no sean corruptos, sino buenos y agradables, para bendición de muchos pueblos. Padre glorioso, en el nombre de Jesús de Nazaret, clamo por todos los que han escuchado esta palabra. Hay muchas personas, Señor, que son tus hijos, desesperados, que no pueden pagar su renta. Ahora dale sabiduría para que puedan hacer negocios correctos. Dales inteligencia, oh Dios, para llevar a cabo totalmente buenos negocios, y que ellos también te sirvan con temor y temblor y te honren todos los días de su existencia, oh Dios. Bendícelos, prospéralos de manera grande y poderosa. Oh Dios, que ellos puedan ver tu gloria con tu sabiduría en sus corazones y en sus mentes. Muchas gracias, Padre, y aquellos que se entregan a ti, que se arrepienten. Eso también es de sabio, buscarte en arrepentimiento. Perdónalos totalmente sus pecados. Borra sus rebeliones y maldades, oh Dios, y te doy gracias por ello. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Mis amados, hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Queremos decirle que este programa se transmite a través de ofrendas voluntarias de personas que aman las almas. Deposite una ofrenda a los números que colocamos ahí en la pantalla. Será grato recibir su ayuda para seguir transmitiendo esta verdad a multitud de personas. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde para siempre y seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y que Dios bendiga tu familia, todos tus amigos, tus patronos, y que Dios bendiga la iglesia donde tú te congregas. Y deseo que la paz de Dios sobrepuje en vuestros corazones, en vuestro entendimiento. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.